Bueno, le damos la bienvenida y en realidad lo que vamos a hablar hoy es un poquito la finalización de lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado, que nos quedó ahí un tema sin considerar. Y vamos a hacer un breve repasito, chiquitito, por lo menos para ponernos en contexto de lo que hablamos el domingo pasado. Hablamos de un tema que dijimos que era el tema más importante en la vida del hombre. Yo siempre le digo a mis hijos, hay dos temas que no le pueden esquivar. Le digo siempre, si ustedes lo agarran y le preguntan por separado, che, ¿tu papá qué te dice que son dos temas? Yo siempre le digo dos cosas. El primer tema es, y el más importante de la vida del hombre, es qué va a hacer en su vida, en su relación con Dios, su creador. ¿Qué va a hacer de su vida en su relación con Dios, su creador? Porque Dios, su creador, ya hizo algo por su vida, que es enviar a Jesucristo a morir en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el tema más importante. El otro tema, que no lo vamos a tratar esta mañana, yo siempre le digo, el segundo tema importante es la elección de la persona con quien van a pasar el resto de su vida. Si desea formar una familia, esa elección de esa persona es el segundo tema más importante. El primero es qué vas a hacer con Dios. Y el segundo, ojo, con quién vas a pasar el resto de tu vida. Porque son cosas que no vuelven atrás. ¿Tá? Pero volvamos al tema que nos convoca en esta mañana. Y es el tema de la salvación. Y estuvimos hablando de lo que era la salvación. Y explicamos, si alguien se quedó con alguna duda acerca de esto, un poquito de qué se trata el plan de salvación. Como Dios desea que todos los hombres, vimos en 1 Timoteo 2:5, él dice, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y hablando de Dios, en el 2:3 o 2:4, dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso envió a ese Salvador. Dios desea que la raza humana reconozca su pecado, se arrepienta de sus pecados y que reciba el perdón por el regalo que es la gracia expresada en Jesucristo, que reciba el perdón de sus pecados. Y eso es una decisión personal. Y eso es una cosa que sucede entre la persona y Dios. No pasa entre el padre, no le puede pasar la salvación al hijo, ni el abuelo, al nieto, ni el vecino, ni el hermano. Cada uno debe tomar su decisión. Miren que los padres somos responsables de nuestros hijos siempre, ¿no? Pero la decisión de la salvación es de ellos. Y entendimos que esa salvación es por fe, que conlleva un arrepentimiento, que conlleva una confesión de pecados, pero también vimos en la clase pasada, la semana pasada, acerca de un tema muy importante, que es que uno puede tener certeza de la salvación. ¿Qué es certeza? Entender que eso es cierto y entender que eso es una realidad en su vida. Porque muchos caen en el error de decir, por ahí creyeron y 2 años más tarde, un tiempo, dice, uy, yo no sé si soy salvo, o dudo si soy salvo. Empiezan con las dudas, porque no me siento bien, porque no me siento feliz. Y estuvimos viendo que la salvación no es una cuestión de cómo nosotros nos sintamos o como nosotros no nos sintamos, sino que la salvación tenemos que darla como un hecho una vez que hemos creído de verdad y aceptado, porque está escrita en la palabra de Dios. Porque vimos que, lo pueden ver en los que no pudieron estar el domingo pasado, pueden verlo en YouTube, que está grabado, pero vimos varios argumentos que nos dice la palabra de Dios por qué nosotros somos salvos. Y no somos salvos porque nosotros nos sentimos felices, porque si un día seríamos salvos, otro día no seríamos salvos, y salvo a la mañana, a la tarde no soy salvo, a la noche soy salvo de nuevo. Imagínense el plan de salvación atado a los sentimientos de las personas, de los hombres. Dios es mucho más grande que eso. Su poder es mucho más grande que eso. Entonces estuvimos hablando de la certeza. Y el tercer punto
que es el que nos quedó para esta vez, que también lo abordamos un ratito, pero que es el que vamos a completar hoy, ya lo vamos a repasar completo, tiene que ver con la eternidad de esa salvación. Primero estuvimos viendo qué es la salvación, después estuvimos viendo que podemos tener certeza porque la palabra de Dios nos enseña, y además hay cosas que pasan en la vida de una persona cuando cree que son manifestaciones de que eso pasó. Miren el video del domingo pasado. Dijimos que un cristiano verdadero amaba a los hermanos, que amaba a la palabra, que se confesaba sus pecados, varias cosas. Pero la tercera cosa, y también súper importante cuando hablamos de la salvación, es que es una decisión que tiene un impacto eterno. ¿Y qué es la eternidad? Estuvimos hablando el domingo pasado. Dijimos que la eternidad, según el diccionario, yo le voy a leer lo que dice el diccionario de la eternidad. Dice, perpetuidad sin principio ni fin. Es una cosa que yo miro hacia el, vamos a suponer que este es el pasado, miro hacia el pasado y no veo dónde empezó la eternidad. Estoy en el presente, miro hacia el futuro y no veo dónde termina la eternidad. Uno lo puede entender con la matemática. Si hay alguno que le guste la matemática, allá la tenemos a Patricia, ¿no? Pero, ¿cómo son los números? Son infinitos, dice. Infinito para atrás e infinito para adelante. Nunca podemos llegar a... Si uno empieza a contar y dice, yo me sé todos los números del mundo, nunca más termina en su vida, porque es infinito. Bueno, la eternidad es así. Y en el contexto bíblico, cuando se menciona la eternidad, se menciona básicamente de dos cosas. La primera es esta que estamos diciendo, y otra cosa que también aparece como eternidad, tiene que ver con algo que comenzó en un punto, pero que no va a tener fin. Arranca desde un presente, digamos, y no va a tener fin. Y la salvación del ser humano es así. La Biblia nos enseña que quien es salvo, su salvación es eterna. No tiene un límite, ni tampoco se puede deshacer la salvación. Es un tema que en distintos grupos cristianos ha suscitado muchas discusiones. Hay personas que dicen que la salvación se puede perder. Nosotros vemos en la palabra de Dios que la salvación no se pierde. La salvación, nosotros creemos que una persona que salva no pierde la salvación. ¿Sabes por qué no la pierde? Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero yo no puedo perder algo que no gané. Si yo la hubiera ganado, por ahí la podría perder, porque la hubiera ganado con mis esfuerzos. Pero yo no puedo perder algo que yo no gané, que lo ganó Dios por mí y que lo acepté. Ahora, eso es una palabra, yo podría pararme aquí y decirle solamente eso, ¿no? Pero no estaría bien, porque siempre que hablamos de algún concepto bíblico, tenemos que ir a la Biblia. A ver qué dice la Biblia, porque está lindo el versito que me dijo Marcelo. Yo no puedo perder lo que no gané. Pero ¿qué dice la Biblia? Bien, entonces ahora sí, vamos a ir a Juan, capítulo 10, luego de esta introducción y recapitulación de lo que fue la semana pasada, y vamos a ver allí, en Juan capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27. Yo quiero que levanten la mano quienes son voluntarios para leer en voz alta, fuerte y clara. Ahí tenemos a Denis, voluntario. Así yo voy pidiendo a los que es voluntario, les voy pidiendo. Bueno, a Verónica, Benedicta, perdón, no sé por qué te digo Vero porque te dicen Vero, pero Benedicta también siempre es voluntaria para leer. Así que esta vez no es voluntaria, pero la voy a obligar a que lean. Entonces, vamos, Denis. A ver, Juan 10, del 27 al 29. Juan 10, pero Denis, lo tenés que leer en voz alta, fuerte. Vamos. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie la arrebatará
arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien, hasta ahí, está ahí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Las ovejas, dice, mis ovejas, dijo Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Y de qué está hablando? Las ovejas, si ustedes van a Juan capítulo 10, van a ver que en Juan 10 se habla del pastor, y ahí uno va, en Juan hay 7 grandes yo soy, yo soy, este es el yo soy el buen pastor, y está hablando de Jesucristo como el pastor de las ovejas. ¿Y las ovejas quiénes son? Los creyentes son las ovejas, los creyentes son las ovejas. No está hablando de ganado acá, está hablando de ovejas. Ustedes, para entender quizás más todavía este pasaje, lean todo el capítulo 10 y van a ver ahí que hay un buen pastor, hay otro que no es un buen pastor, hay ovejas que son de él, hay gente que no es de Cristo. Entonces él dice, yo soy el pastor y los que creen, básicamente está diciendo, son mis ovejas. Y ahí está hablando de los creyentes. Entonces, las ovejas de Cristo, como dijimos, son los creyentes. Y el versículo 26 nos da a entender, que si lo leen en casa después, que hay algunos que no creen, entonces no son las ovejas. Quiere decirse que cuando yo creo, paso a hacer algo nuevo, algo que tiene relación con Cristo, algo que es de Él, porque dice mis ovejas. Yo soy de Cristo. Hay un himno que dice, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Dice, ahora soy de Cristo y mío también es Él. Es una relación íntima. Por eso es importante la decisión de la salvación. Pero para el tema que estamos considerando, dice que reciben la vida eterna, yo les doy vida eterna, o sea, la salvación, y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán? Nunca, jamás. ¿Por qué no perecerán jamás? Podría preguntar alguien. Porque dice que nadie las puede arrebatar. ¿Saben lo que es arrebatar? Es como un zarpazo. ¿Vieron alguna vez un video de esas aves de rapiña que hacen así, que pasan volando y agarran un huevito o agarran un pichoncito y salen volando? Nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. De la mano. Es del puño. Es un puño cerrado. Acá no habla de la palma, habla de la mano, de algo que está bien asegurado. Cuando yo tengo algo en la mano, ¿quién puede, queridos hermanos, hacerle fuerza y abrir la mano de Jesucristo para sacar una oveja que está cuidada ahí? Nadie puede, porque lo dice Él. Y es más, eso está garantizado porque su poder es el poder de Dios, porque dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, podemos entender, en principio, que la salvación es eterna, porque una vez que fue generada, que una vez que se da ese acto de salvación, una vez que la oveja oye la voz del pastor, por así decirlo, y va a él y se convierte, nadie la puede sacar de las manos de Jesucristo y del Padre. Miren, nada más y nada menos. Cuando nosotros nos vamos de casa, nos sentimos seguros poniendo el candado. A veces, poné el candado, cerrá bien, todo, sacate un seguro por si te roban. Pero miren cuál es el mejor seguro. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Segundo versículo, y ahora le voy a pedir que lo digan, ya lo dijimos el otro día, todo de memoria, Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje nos habla de dos cosas. Dice, para que todo aquel que en él cree, a veces en el apuro uno dice, para que todo aquel que en él crea. No, no, no. Lean bien en la Biblia, porque ese crea es un futuro, y acá estamos estudiando, entonces tenemos que prestar atención a los tiempos de verbo. Dice, para que todo aquel que en él cree. Quien cree hoy tiene vida eterna. Crees hoy y tenés vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree hoy ya tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. Cuando cree hoy, tiene hoy vida eterna. ¿Se dan cuenta qué importante es la salvación y qué segura que es la palabra de Dios al decirnos que el que cree tiene vida eterna y nadie te puede arrebatar de las manos del Padre? Ahora sí voy a pedir una lectura, le voy a pedir a Benedicta, Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Bueno, otra vez hay que entender un poquito de qué habla el pasaje, ¿no? Lo que pasa es que como son varios pasajes, no puedo leer todos los capítulos enteros de todo, pero si lo leen en casa, Juan, capítulo 4, es un pasaje muy conocido, que es el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Y el Señor venía cansado del camino y se sentó en un pozo, al borde de un pozo de agua, y él no tenía con qué sacar el agua. Entonces le pidió a la mujer, dame de beber. Y ahí se dio un diálogo, que no vamos a entrar en detalles hoy, pero el Señor le dice a la mujer esto que estamos leyendo. Cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Pero, o más, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decirse que aquel está hablando de la sed, y la sed habla de la sed y del agua, de dos cosas habla. La sed es todo lo que le pasa al hombre, es el vacío que el hombre siente en esta vida. Porque una cosa es tener sed de un vaso de agua, pero otra cosa es tener sed de encontrarle sentido a la vida, de encontrar paz, de encontrar amor, de encontrar gozo en la vida. Eso es una sed. Hay gente que vive insatisfecha toda su vida. ¿Por qué? Porque no pudo apagar su sed. Y van y buscan cosas que siguen teniendo sed. Van y se empiezan a drogar, y la droga resulta que les da como una alegría momentánea, y cuando se le va es como un peor, le agarra un vacío enorme en su vida, una sed de llenar algo. Van, juegan, apuestan, y dicen, porque se sienten mal, y dice, bueno, yo voy a apostar, así gano dinero, y ganan dinero, y ese dinero les apaga la sed por un ratito y vuelven a tener sed. Y otros están mal y toman como el que se droga, y se emborrachan y están bien un rato, y cuando se le va la borrachera tienen más sed que nunca. Acá está hablando de todas las cosas que le pasan al ser humano, las aflicciones por los deseos que tienen, la insatisfacción con toda la vida, el no encontrar un propósito, no encontrar un porqué a la vida, genera sed.
pero Jesucristo le habla del agua que Él da. ¿Y cuál es el agua? El agua es la vida eterna. El agua es el Espíritu Santo que entra en la vida del creyente, y queda ahí y no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuánto dura esa salvación? Eternamente. ¿Cuánto tiempo va a saltar agua? ¿Vieron una fuente de agua alguna vez? ¿Un manantial? Sale agua, sale agua. ¿Cuánto tiempo va a seguir saliendo agua de Cristo? Para la eternidad. Es imposible, nadie puede tapar esa fuente. El que es creyente tiene la garantía bíblica de la palabra de Dios de que eternamente será salvo. Muy bien, Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No voy a meterme otra vez porque ya lo explicamos esto. Ahora bien, ¿hay algún mecanismo por el cual también se garantiza esa vida eterna? Sí, la palabra, pero fíjense que la palabra también nos explica otra cosa. Y le voy a pedir a ver a alguien que lea, no sé, ¿quién puede leer en voz alta? Alicia, ¿puede leer? ¿Sí? Yo le voy a decir dónde. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. ¿Allá los chicos tienen Biblia? ¿Alguno de los 4? No tienen Biblia, ninguno. 1, 13 y 14. Ahí está. Efesios 1, 13 y 14. Vamos, Alicia. Muy bien. Ahí habla de un sello en la vida, un sello en la vida y las arras. ¿Y qué son las arras? Es la garantía. Tenemos que comentarlo porque no usamos mucho esta palabra arras. Es la garantía, la garantía. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La realidad es que nosotros podemos hoy en día creer, saber que somos salvos, tener la certeza, pero a veces hasta las cosas que no se ven, el creyente típicamente, el humano, tiende a dudar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no ven y creen, porque la fe es más que la vista. Ojo, este mundo, todo lo que no ve y no lo puede tocar, no lo cree. Pero la fe es más grande, porque la fe trae las cosas de Dios. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, y como sabe que a veces nos falta fe, Él dijo, quédense tranquilos, a través de Pablo, cuando le escribe la carta del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios. Le dice, porque ustedes el día que creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo. Y es las arras de la herencia, de lo que viene después. ¿Qué es la herencia? Bueno, lo que viene después, cuando alguno muere, que me queda la herencia. De un padre, lo que le da al hijo. Ustedes tienen las garantías de que van a recibir esa herencia en el momento de la redención. El día, se está refiriendo al día en que nosotros o bien nos muramos o seamos arrebatados, pero un día seremos transformados y tendremos un cuerpo nuevo. Hablamos un poco de esto el otro domingo, no quiero reiterar demasiado. Y lo que nos garantiza que vamos a ser recompuestos es que tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno cree, pasa algo en su vida. Pasan muchas cosas, pero una muy importante es que Cristo a través del Espíritu Santo vive en él. Tenemos la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. La naturaleza que nos garantiza
que nosotros seremos transformados. Cuando explico este tema, cuento siempre una anécdota de un hermano que vino una vez a predicar. Este hermano era escocés y su padre traficaba con maderas. Hace mucho, este hermano era grande, su padre, no sé, muy, muy grande, y venía desde Escocia a comprar madera a Paraguay, ¿no? Porque en Paraguay hay buena madera. Y resulta que él venía en el momento cuando se tala, ahí está, de la tala. Y bueno, los talan a los árboles, imagínense, árboles enormes, caen. Entonces, él venía, hacía la compra, inspeccionaba a ese hombre la madera, y a los árboles que él compraba le ponían un sello. Le ponían un sello de la empresa a la cual pertenecía el padre de este hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Ese árbol quedaba ahí, en ese lugar, mientras se secaba, porque el árbol cuando uno lo corta está verde, es muy pesado, entonces generalmente lo cierran y le queda espacio entre ellos y se aliviana un poco, bueno, se va secando ese árbol. Pero cuando venía el barco a buscar a los árboles, sabía cuáles eran lo que se tenían que llevar. ¿Cómo lo sabía? Por el sello, muy bien. Así va a pasar con los creyentes. El día en que el Señor nos venga a buscar, tenemos ese sello. Muy bien. Juan 13:7, vamos a leer. Juan 13:7. Juan 13:7. Dice, bueno, el Señor, este es un momento de mucha humildad de nuestro Señor, pero que da una enseñanza muy grande, que es cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Fíjense lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo el Señor a Simón, o sea, a Pedro, a la vista de los otros discípulos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y atención al 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dice. Pero prestemos atención, el que está lavado, está escrito, se los voy a decir más en un lenguaje como nosotros, lo voy a parafrasear, dice, el que ya está lavado solo necesita lavarse los pies. Pero el que no está lavado, está diciendo, no puede tener parte conmigo. ¿De qué está hablando acá el Señor? El Señor está hablando, está usando el lavamiento de pies, que era algo muy típico en esa época, donde la gente que caminaba usaba sandalia, no usaba Nike, no usaba zapatillas cerradas, usaba la sandalia. Y te la regalo esos deditos como quedaban, el camino polvoriento, los pies quedaban a la miseria. Entonces ellos se bañaban en baños públicos, la gente no tenía duchas en su casa. Iban a un lugar y se bañaban. Los baños romanos eran muy comunes en esa época. Entonces iban a grandes piletones y ahí ya se lavaban, se bañaban el cuerpo. Los hombres por un lado, las mujeres por otro, obviamente, y ellos se limpiaban todo. Pero se calzaban su ropa, todo limpito, y salían, volvían caminando, y cuando volvían caminando tampoco había asfalto, entonces se llenaban los pies de polvo. Entonces ahí venía el siervo, se arrodillaba con una palangana, le lavaba los pies, los secaba con una toalla y se calzaba un calzado limpio. Y quedaba divino. Ahí está dando todo el Señor, está usando esta figura para que se entienda un poquito el concepto de lo que pasa en la vida del hombre con su salvación. Y el hombre necesita darse un baño completo. El hombre necesita que sus pecados sean perdonados. Necesita restablecer
la relación con el Dios que quiere que él sea salvo. Eso es lo que necesita cada uno de nosotros, lo necesitamos todos. Por eso hay que hacerlo, esa es la salvación. Ahora, somos salvos, hablando de cuánto me dura la salvación, ¿me dura para siempre? Es como el baño. Y acá está diciendo, te bañaste, llegás a tu casa, ya está sucio otra vez los pies, pero solo limpiate los pies, limpiate ese trayecto. Nosotros tenemos que limpiarnos cada día, cada momento, cada instante, nuestros pecados. ¿Y qué es limpiarnos nuestros pecados? ¿Me los puedo limpiar con agua? No. Uno se limpia los pecados, como dice Juan, primera de Juan 1:9, primera de Juan 1:9, primera de Juan 1:9, perdón, está, tengo acá. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto lo leímos también como una manifestación de alguien que es creyente, se reconoce pecador. Pero todos los días pecamos. Yo peco todos los días, lamentablemente. ¿Lo decimos con orgullo? No, es la naturaleza que tenemos. Siempre tenemos un mal pensamiento, siempre codiciamos de más, siempre pensamos mal de alguien, o le contestamos mal a alguien, o somos ásperos con nuestros padres. ¿Quién no desobedece a los padres a veces? Yo era bastante desobediente cuando tenía a mis padres, lamentablemente. Después me di cuenta cuando era más grande. Pero siempre hacemos, o tenemos una mentira, o decimos la verdad a medias. ¿Quién no es? Entonces, lo que necesitamos hacer, eso es como los pecados de cada día. Ahora, fuimos lavados por una vez y para siempre, tenemos la vida eterna, pero cada día debemos confesar nuestro pecado. Como el que es lavado en el baño, no necesita otra vez volver a lavarse, está diciendo el Señor Jesús. No, porque Pedro le dijo, no, bueno, si no voy a tener parte con vos, lavame todo, los pies, la cabeza, todo. No, el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies. Confesar los pecados de cada día. Confesar el pecado que vos cometés a diario, a minuto. Y cuanto más rápido vos te das cuenta que pecaste, más rápido tenés que confesárselo al Señor y arrepentirte. Y si necesitas restituirlo, restituirlo. Por ejemplo, ¿qué es restituir un pecado? Y bueno, yo pequé, le pedí perdón al Señor, el Señor me perdona, pero tengo que ir a la persona si dañé a alguien por ese pecado, ir y decirle, che, disculpame, te traté mal, o te saqué esto que no es mío, no es mío, es tuyo, o lo que fuese. ¿Está? Pero en el contexto de lo que estamos pensando, es entendible que el hombre, a pesar de que tiene pecado día a día, puede ser limpio de esos pecados y no perder la salvación. No es que pierde la salvación y la vuelve a pedir otra vez. Pierde la salvación y la vuelve a pedir otra vez. No, es una restitución que reacomoda la comunión entre el creyente y Dios. Muy bien. Algunos pasajes que suscitan problemas. Por ejemplo, Romanos 8, que suscitan dudas en la interpretación. Romanos 8, 17. Los voy a leer los tres pasajes juntos porque tienen un patrón común, estos tres pasajes. Romanos 8, 17 es el primero. Dice, y si hijos, también herederos. Pablo le está hablando a los romanos. Y dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seremos glorificados. Primero. Segundo, 1 Corintios, fíjense en esto, ¿no? Fíjense, en el si es, 8:17 dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hay como un condicional, parece ahí, ¿no? Sí es esto. Bueno, bárbaro, primero. Segundo, otro que tiene el mismo patrón, 1 Corintios 15.
1 Corintios 15, capítulo 15, perdón, versículo 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. Opa. Tercer pasaje, Colosenses 1:21. Fíjense que ese tiene un si no, creísteis en vano. Si retenéis. Y ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Saltamos al 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hay personas que agarran estos pasajes y dice, si retenéis, si habéis, como decía, perdón, me mareé. Si retenéis, si permanecéis, si en verdad permanecéis fundados, hay como unos condicionales ahí. Si padecéis juntamente con él. Entonces, viene la interpretación de que algunos dicen, bueno, yo creí, o fulano, porque a veces mucha gente habla de fulanos, en vez de mirar para adentro, ¿no? Pero dicen, che, fulano creyó, pero no permanece fundado en la verdad. Entonces perdió la salvación, dice alguno. O fulano creyó, pero no permanece fundado en la verdad. Lo que tenemos que entender es que estos pasajes que tienen este sí, que es un condicional, en realidad no es un condicional de continuar con la salvación. Es una manifestación, está expresando acá Pablo en estas 3 cartas, está expresando una manifestación evidente de que esa persona es creyente. Porque el que es creyente permanece. Porque ¿cómo reconciliamos todo esto que estamos leyendo con lo que veníamos diciendo de que en otros pasajes dice que la salvación es eterna, que no necesitas ser lavado sino solo los pies? Bueno, se entiende de la siguiente manera. El que es creyente es una persona que padece juntamente con Cristo. Y algunos dirán, bueno, che, yo no morí en una cruz. No, pero podés estar padeciendo persecución hoy en día más ideológica, porque hoy en día está mal visto colgar a una persona de la cruz. ¿Quién lo haría hoy? Es bravo, no lo hace nadie. Algunos por ahí, en algunos lugares más extremistas, llegan a matar personas por la fe, pero padecemos los creyentes, padecemos la burla, padecemos el que digan, che, este está diciendo cualquier cosa, no, anda, así que te voy a creer que vas a resucitar y todo eso. Bueno, padecer, eso es padecer. Abstenerse de hacer cosas que no corresponden como las hace este mundo. Vivir una vida más justa implica vivir padeciendo un poco, porque es un mundo injusto, donde generalmente parece que son beneficiados los que hacen las cosas mal. Entonces el que quiere hacer las cosas delante de Dios padece por Cristo. Y también el creyente verdadero, porque es una manera, es algo que sucede en la vida. Y permanece también, persevera, en el cual también perseveráis. El creyente verdadero es alguien que persevera en la fe. Puede tener altibajos en su vida, no es una persona, el creyente, como dijimos, si hay un pasaje que nos enseña que podemos pecar y podemos ser limpiados de esos pecados, es porque verdaderamente pecamos, tenemos altibajos. Pero no hay que entender estos pasajes como diciendo, vos tenés la salvación y si no padecés juntamente con él, si no esto, la vas a perder. No, vos padecés y vas a tener tus altibajos, por ahí algunas veces no vas a padecer, otras veces vas a padecer, o a veces vas a perseverar y otras veces medio que te vas a tender a olvidar de las cosas, vas a estar fiaca, vas a faltar a la iglesia, bárbaro. Eso no está bien, pero tampoco te hace perder la salvación. Porque si yo creo en que se puede perder la salvación,
¿Qué hago con todos los demás pasajes que me enseñan que no? ¿Los borro de la Biblia? ¿Le digo al Señor que la salvación no es eterna? ¿Le digo que su obra no permanece para siempre, que el agua no salta para vida eterna? No. Y por último, para entender un poquito más lo que pasa con algunos creyentes, Gálatas capítulo 6, versículo 8, que también es un pasaje controvertido. Algunos usan este pasaje para decir que la salvación se pierde. Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto da la impresión, cuando yo lo leo, lo leemos de vuelta, a ver si lo tienen todo, dice: porque, Gálatas 6:8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto da la impresión que yo puedo sembrar para obtener la vida eterna. El que cree que este pasaje habla de perder la salvación, está creyendo que yo puedo hacer cosas para ganarme la vida eterna y que puedo hacer cosas por las cuales me voy a ganar la corrupción. Porque uno lo lee así en frío y podría estar diciendo eso, pero eso no es así. Acá está hablando de las obras de los creyentes. Ustedes saben que las obras de los creyentes serán probadas. Y va a haber obras que tengan un impacto eterno. ¿Saben ustedes? Miren esto. Apocalipsis 14, 13. Leemos 2 versículos más, ya estamos terminando. ¿Cómo me voy de horario a veces? Me doy cuenta. Perdone. Espero no. 14, 13 dice: oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí delante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. La obra de un cristiano sigue si es una obra hecha como corresponde. Por eso está hablando de que uno puede sembrar en el Espíritu y cosechar vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la obra que yo la siembro en el Espíritu tiene un impacto para la vida eterna, porque la obra del creyente hecha en el Espíritu permanece, no muere. 1 Corintios capítulo 3, y con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, vamos a buscar el 3, está por aquí. 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento, sobre el fundamento de la fe, podemos decir, porque está hablando Pablo acá, de la fe y del fundamento que está echado, ¿no? Dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, oro, hojarasca, la obra de cada uno, o sea, lo que hizo, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea fuego, de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá está clarísimo. Las obras que nosotros hacemos se pueden asemejar a oro, a plata y a piedra preciosa, o se pueden asemejar a pasto seco, heno, madera u hojarasca. Y la prueba que el Señor le va a hacer a nuestras obras, a las obras de los creyentes, esto es motivo de otro estudio, el Tribunal de Cristo, van a ser probadas como por fuego. Si vos pones una pieza de oro, un anillo de oro al fuego, ¿qué le pasa?
nada le pasa. Y si vos ponés un anillo de madera al fuego, desaparece. Quiere decirse que tu obra se puede parecer a un anillo de madera o a un anillo de oro. Si hiciste un anillo de madera, segarás corrupción, el que siembra corrupción. Es una obra que no está hecha para el Señor, es una obra que no vale nada, que son las obras que hacemos cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta y no nos importa el Señor, lo hacemos para que lo vean los demás, etc. Ahora, si vos haces algo que puede ser en público o en silencio, pero que eso glorifica a Dios, eso es como un anillo de oro, no se quemará. Por eso, si cegás de la carne, sembrás de la carne, haces una obra en la carne, se llama, o sea, no en el espíritu, es un anillito de madera. Si haces una obra en el espíritu, es como un anillo de oro. Pero fíjense que el pasaje nos dice, él mismo será salvo, pero su obra sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el esfuerzo que vos hiciste no vale nada. Allá en la gloria, si vos hiciste un esfuerzo guiado por tus deseos, queriendo decir, yo me voy a ganar la salvación cruzando una abuelita a la calle y después me voy al bar y me emborracho, esa obra es como un anillito de oro, de madera, se quema, sufrís pérdida, lo que hiciste no vale, eso te está diciendo el pasaje. Pero si vos hiciste la obra en el Señor, esa obra permanece, con vos sigue, como dice Apocalipsis, sembrás del Espíritu, segás vida eterna, una obra eterna. Bueno, para finalizar, le voy a pedir a Santi que ya se vaya preparando para cortar la grabación. Lo dejamos acá. Pensemos en esto. Tenemos una vida nueva. Tenemos que vivir y disfrutar la vida nueva. Tenemos que vivir y disfrutar la vida que el Señor nos dio. Dios quiere que seamos creyentes que gocemos de esta vida, ¿saben? No quiere que vivamos amargados de esta vida. Y tenemos un montón de cosas para gozar de esta vida, haciendo su voluntad, haciendo obras de justicia, estando tranquilos con la salvación que Él nos dio. No importa si no llegamos a competirle al que está al lado, si el que está al lado gana más plata, gana que vos, si el que está al lado tiene una casa más linda, si se puede comprar unas mejores zapatillas. ¿Saben lo que importa? La vida eterna. Y esa no te la quita nadie. Y por eso en la palabra encontramos todo este consuelo y toda esta instrucción para que aprendamos a vivir con gozo para el Señor, alegres, disfrutando la comunión con los hermanos, viniendo a la iglesia, dando testimonio, disfrutando lo que Dios nos pone. Un día soleado es para dar gloria a Dios. Cuando viene la lluvia es para dar gloria a Dios. Cuando tenemos fuerza para levantarnos. Así que la gloria sea para nuestro Señor y que podamos vivir de esta manera. Amén.